Hubo un tiempo en que los coches deportivos eran inalcanzables para una gran mayoría. No existían deportivos asequibles ni se habían inventado los GTI. Y surgieron verdaderos magos que consiguieron hacer deportivos muy serios, algunos verdaderas bestias, a partir de utilitarios muy modestos. Hoy os traemos dos que, de alguna manera, vivieron vidas paralelas. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los nombres, en realidad los apellidos Abarth y Cooper siguen siendo vigentes hoy en día. Se siguen utilizando en los modelos más deportivos y prestacionales, en el caso de Abarth, modelos de Fiat y de Lancia, y en el caso de Cooper, en los modelos de Mini. En toda la historia del automóvil, pocos apellidos, pocos preparadores representan tan bien el cambiar, el transformar un modelo utilitario modesto en un verdadero deportivo. Estos preparadores, me gusta esto de la palabra preparadores porque preparaban coches, nacen en países distintos y en contextos muy diferentes, pero llevan una vida hasta cierto punto paralela y, como digo, insisto, son los representantes para mí perfectos de cómo convertir un utilitario pequeño, mínimo, económico en un verdadero deportivo o en un verdadero coche de competición. Ya sabéis que me gusta dar contexto. Nos vamos a mediados del siglo XX, que como sabéis todos, acababa de terminar una guerra devastadora. Los fabricantes de coches no estaban pensando en hacer coches deportivos, estaban pensando en hacer coches asequibles. Incluso las furgonetas tenían prioridad sobre la fabricación de coches deportivos por circunstancias y motivos muy lógicos. Carlo Abarth en Italia y John Cooper en Inglaterra, y algún día hablaremos, que se lo merece, de Carroll Shelby en Estados Unidos, pues vieron que coches comunes, modestos, tenían un potencial deportivo si se utilizaba ingenio y tecnología. Los comienzos fueron muy diferentes en el caso de uno y otro preparador, pero como en Garaje Hermético nos gusta empezar las historias, comenzar las historias por el principio, vamos a hablar del principio, desde el principio de Carlo Abarth, que no se llamaba Carlo, y de, que antes he dicho John Surtees, y no, de Cooper. Carl Abarth, de Porsche a Fiat. Carl Abarth, que se llamaba Carl, nació en Viena, era austríaco, en 1908 y pronto se trasladó a Italia. Le gustó Italia, se quedó allí, adquirió la nacionalidad e incluso italianizó su nombre. Dejó de llamarse Carl, con K, para llamarse Carlo. La Italia de la posguerra, como os he contado, pues demandaba coches económicos, asequibles y prácticos. Pero en Italia, a pesar de todo, lo que no se perdía era la verdadera pasión por el automovilismo. Y Carlo Abarth supo capitalizar esa, necesidad, como nave deportiva, como os he dicho, de potenciar las prestaciones de pequeños coches utilitarios, ofreciendo kits de transformación y escapes deportivos que incrementaban notablemente la potencia y además, por hay que decirlo, con un sonido, ahora que estamos con los coches eléctricos, ese sonido de los Abarth, la verdad que era pura música. Llegó a conocer al yerno del mismísimo Ferdinand Porsche, Anton Piëch, y de hecho tuvo muy buena relación con él, tanto que algunas de las primeras preparaciones de Abarth, de Carlo Abarth, se llevaron a cabo en modelos de Porsche. Ahora resulta chocante, a veces se olvida, y eso de llamar un coche Porsche Abarth suena muy raro, pero existieron. Fundó la compañía Abarth, que ya sabéis que pone Abarth & Company SPA, que significa Società per Azioni, sociedad anónima de toda la vida. La fundó el 31 de marzo de 1949 en Bolonia, en Italia, y nace el logotipo de Abarth, muy característico porque es un escorpión. ¿Por qué un escorpión? Porque significa un animal pequeño pero peligroso. Y ese mismo año nace el que se puede considerar el primer Abarth, que era un coche desarrollado sobre un modelo deportivo, el Cisitalia 204A Roadster, que logró numerosas victorias y demostró, y yo creo que también a él mismo le convenció, que los coches modestos de pequeñas cilindradas podían conseguir victorias y buenos resultados con las modificaciones adecuadas. Los Fiat 500, 600, 850 y 1000 Abarth. Es en la década de 1950 cuando Abarth, como preparador, empieza a tener una fama, si no mundial, por lo menos europea, gracias sobre todo a los sistemas de escape de alto rendimiento que hacía para muchos modelos, no solo para Fiat, y luego a las preparaciones, a los kits
basados en Fiat modestos como el 500 y el 600, que con ese toque mágico de Abarth se transformaban en coches sorprendentemente rápidos y deportivos para su tamaño y su precio. Fue el caso de un modelo emblemático que es el Fiat Abarth 750 GT, que consiguió el apodo de Double Bubble, de 1956, que era un coche aerodinámico muy pequeñito, un coupé desarrollado junto a carrocería Zagato y que batió récords de velocidad y récords de resistencia en su categoría. Sin duda, el automóvil más icónico en estos tiempos para Abarth, yo creo que el que fue una rampa de lanzamiento a la fama fue sin duda el Fiat 500 Abarth, porque se partía de un modelo muy pequeñito, muy económico, que era el Fiat 500, que os recuerdo, de 1957, tenía un motorcito bicilíndrico de 479 centímetros cúbicos y 13 caballos, y que en el Abarth 695 SS llegaba a 695 centímetros cúbicos de la denominación y superaba los 30 caballos de potencia. Tras este Fiat 500 llegó el Fiat 600 Abarth, especialmente conocido en España, porque en España ya sabéis que el Fiat 500 no llegó de esta época, más posteriormente sí, y se produjo inicialmente el Seat 600 que motorizó España y que recibió numerosas preparaciones llegadas desde Italia. Nacieron las versiones potenciadas con la cilindrada subida, la 850 TC, Turismo Competizione, y 1000 TC, cuyos motores estaban potenciados desde más o menos 600 centímetros cúbicos originales a 847 y 982 respectivamente, alcanzando potencias que llegaban a superar los 100 caballos. Con cada victoria de Abarth se reforzaba no solo ese logotipo, sino ese concepto que tenía Abarth, que simbolizaba el escorpión, que era tamaño pequeño, picadura mortal. Fiat quiere Abarth. Hacia finales de los años 60, pues el éxito de Abarth era tan evidente que Fiat muestra su interés por controlar, hacerse con esa marca y la adquiere en 1971. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Pues la convierte nada más y nada menos que en su división de competición y de preparaciones especiales oficiales. Con Fiat, Abarth llegó a brillar todavía mucho más. Os pongo un ejemplo de esta época para mí paradigmático, que es el Fiat 131 Abarth Rally, que es un coche desarrollado por Abarth a partir de una berlina familiar y que lo convirtió en un coche extremadamente competitivo. No solo cambiaba el motor, la carrocería, muchas cosas, sino que incluso la suspensión, que en el 131 original era de eje rígido, en el Abarth era independiente. Tenía un motor de 2 litros, doble árbol, que según las preparaciones estaban en los 125 caballos, a veces incluso lo superaba. Y lo más importante es que consiguió vencer el Campeonato del Mundo de Rallys para marcas en los años 77, 78 y 80. Luego llegó otro proyecto espectacular en el que muchas veces se olvida que Abarth jugó un papel. Me estoy refiriendo, llega al Grupo B y Lancia desarrolla su Lancia 037. Os recuerdo que este coche tiene un mérito. En 1983 fue el último coche en ganar el Campeonato Mundial de Marcas para rallies con un coche de propulsión a un solo eje, evidentemente al posterior. Y en ese coche participó Abarth. Durante los años 80 y 90 hubo otros modelos pues muy interesantes y que se han convertido en verdaderos clásicos de Abarth. Uno de ellos, sin duda, el Auto Bianchi A112 Abarth, que para mí representa esa filosofía de coche pequeño pero matón. Y luego el Fiat Ritmo Abarth. Pero es en 2007 cuando llega el renacimiento de Abarth. ¿Por qué? Porque la marca Fiat relanza Abarth como una marca independiente. Y aparecen ya modelos más modernos de Abarth, como el Grande Punto Abarth de 2007 y sobre todo el Abarth 500, pero ya desarrollado sobre el nuevo Fiat 500 de 2008, que bueno, pues partiendo pues un poco la filosofía que había distinguido a Abarth, partiendo de un modesto coche urbano, pues le puso un motor teóricamente modesto, 1.4 litros, pero con turbo, y que desarrollaba, según versiones, entre 135 y 160 caballos, con una suspensión reforzada y además con un aspecto, incluido los tonos de pintura de carrocería, muy bonito, muy agresivo, muy llamativo. La fórmula fue un éxito y ha dado lugar a versiones especiales muy cotizadas, por ejemplo, el 595 Competizione
o el 695 Tributo Ferrari. Y bueno, ha conseguido que Abarth tenga una imagen rejuvenecida que, aparte de esto que decíamos de pequeña pero matona, también se puede sintetizar en diversión al volante. Y ahora, Stellantis. Hoy en día, Abarth es una marca más del grupo Stellantis, donde está Fiat, donde está Lancia, donde está, por ejemplo, Peugeot, Chrysler y un montón de marcas más. Son en total 14 marcas. La marca sigue dedicada pues, a los modelos casi siempre pequeños, pero de altas prestaciones o muy deportivos, en especial basados en el Fiat 500. Y en 2023, como no podía ser de otra manera, aparece el primer Abarth 100% eléctrico, el Abarth 500e. No sé qué pensaría Carlo Abarth, que falleció en 1979, si levantase la cabeza. Abarth, para bien o para mal, ya no es una marca independiente, pero sigue simbolizando, pues partiendo generalmente de modelos de Fiat modestos, pues a coches radicales, pero dentro de todo bastante asequibles. Cooper, de la Fórmula 1 al Mini. A finales de los años 40, en un modesto taller de Surbiton, en Londres, John Cooper y su padre Charles fundaron la Cooper Car Company. Su historia, como os decía, es paralela a la de Abarth, pero al mismo tiempo muy diferente. Aquí pasa un poco lo mismo. La posguerra británica fue muy dura, pero la afición por el motor en las islas británicas era indestructible y se crearon pues muchas fórmulas de competición que permitían correr por poco dinero. Y John Cooper pues intuyó que podría construirse un coche que fuese competitivo y barato. Aquí está la similitud con Abarth que seguiremos viendo. Y bueno, pues el Cooper 500, que participaba en la categoría F3, contaba con un motor de motocicleta hub de 500 centímetros cúbicos que iba montada, ese motor, detrás, a la espalda del piloto. Debutó en 1947 y, para sorpresa de todos, probablemente de los propios Cooper, padre e hijo, pues el coche tuvo mucho éxito. Destacaba por su estabilidad, su equilibrio, su agilidad. ¿Cuál era la clave? La clave estaba en la colocación del motor central posterior, que conseguía ese equilibrio tan particular, en una época en que casi todos los coches de competición, sobre todo los más serios, tenían el motor delante y la propulsión detrás. Fijaos que es que Cooper demostró la eficacia del motor central hasta tal punto que, como todos sabéis, no solo en la mayoría de coches deportivos, sino que todos los Fórmula 1 llevan el motor central posterior. Llega el Mundial de Fórmula 1. En los años 50, Cooper seguía siendo un fabricante modesto, un taller modesto, pero siguieron escalando categorías y además contaron con la suerte de conseguir a jóvenes talentos que demostraron ser, aparte de jóvenes, muy talentosos, como fueron nada menos que Stirling Moss o Jack Brabham. Y comenzaron a ganar carreras de Fórmula 1 con su pequeño Cooper de motor central. Y por fin, insisto, a pesar de ser una escudería modesta, en los años 1959 y 1960, de forma consecutiva, ganan el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para constructores, insisto, 2 temporadas consecutivas, aunque siempre con el genial Jack Brabham al volante. Fue un triunfo histórico para, como os digo, una escudería realmente muy modesta, porque, os lo recuerdo, a partir de ese momento, los Fórmula 1 todos comenzaron a llevar el motor central trasero. Y Cooper, desde un modesto garaje de Londres, pues consiguió cambiar la ingeniería del automóvil deportivo y de competición para siempre. Y llega el Mini Cooper. Al comenzar la década de los 60, bueno, el coche se presentó a finales de los 50, pero realmente pues entra en acción en la década de los 60, como os digo, aparece el Mini Cooper. El Mini Cooper, diseñado por Alec Isionis para la British Motor Corporation, y que representaba la quinta esencia del utilitario barato, muy pequeño, sorprendentemente espacioso gracias a su motor transversal, una tecnología que también utilizan todos los coches hoy día, con tracción delantera y que se convierte en un coche que es un éxito rotundo. John Cooper vio en el Mini una base perfecta por su ligereza, su agilidad, su reducido tamaño, para hacer un coche de rallies competitivo, y convenció
que no debe ser fácil, a British Motor Corporation para producir una versión potenciada del Mini, y así nace en 1961 el Mini Cooper, entonces Austin Mini Cooper. El motor pasaba de los 34 caballos iniciales a 55. Contaba con frenos de disco delantero, muy pequeñitos, porque la rueda del Mini eran muy pequeñitas, pero muy eficaces, algo muy raro en un coche pues tan modesto y tan económico. La suspensión estaba muy mejorada y en 1963 llega el Mini Cooper S, ya con más de 1000 centímetros cúbicos, 1071 para ser exacto, que después llegan hasta los 1275, con lo cual se consiguen más de 70 caballos. El Mini Cooper S se convierte en un matagigantes. En esto continúa el paralelismo con Abarth, porque en los rallies internacionales tienen resultados muy destacados que llegan a la cúspide en el Rally de Montecarlo, que entonces era la prueba más famosa del calendario del Mundial de Rallys, que ganó en 1964, repitió victoria en 1965 y nuevamente en 1967. Como veis, falta 66. Y voy a abrir un paréntesis porque quiero contar lo que pasó en 1966, cuando los Mini Cooper habían dominado el rally, pero vamos, lo habían dominado tanto que el primero, segundo y tercero clasificados eran Mini Cooper, pero al finalizar la carrera, los comisarios, por supuesto los franceses, descubrieron que los faros de los Minis eran de yodo y con una bombilla de un solo filamento, y que esa luz pues se conectaba cuando ponían los faros de carretera. Según la legislación francesa, las bombillas de un solo filamento estaban prohibidas, y por ese motivo los 3 Minis fueron descalificados. Fijar cuánto influye que la bombilla tenga un filamento 2 en las prestaciones del coche. Por cierto, los 3 Minis y el Ford Cortina de Roger Clark. Y de esa forma tan polémica, y que, perdonadme, es una opinión, no es un dato, para mí roza lo tramposo, ¿qué pasó? Descalificaron a los 4 primeros y el ganador fue el que había acabado en quinto lugar. Casualmente, qué casualidad, un coche francés, en concreto un Citroën DS. Pero el pequeño Mini no solo humillaba a coches más grandes y potentes en rallies y en competición, sino que en el aspecto, digamos, sociocultural jugó un papel importante. Se convirtió en un verdadero símbolo de los Swinging Sixties británicos, asociados a estrellas nada menos que de los Beatles, y demostrando que un coche utilitario podía ser cool y deportivo al mismo tiempo. Desaparición temporal. John Cooper vendió su equipo de Fórmula 1 en el año 1965 y la Cooper Car Company dejó de fabricar monoplazas a finales de los 60. Y en cuanto al Mini Cooper, me refiero al de calle, pues la British Motor Corporation continuó construyéndolo hasta el año 71. Y tras esa fecha, el nombre de Cooper desaparece temporalmente de los Mini. John Cooper, igual que había hecho Carlo Abarth, mantuvo vivo su taller. ¿Cómo? Pues fabricando kits de competición para preparar los Minis antiguos y clásicos. Pero por fin llega el regreso oficial del Mini Cooper, que ocurrió a finales de los 80, porque en 1990 Rover, que era la heredera de la British Motor Corporation y de British Leyland, lanzó una edición especial limitada del Mini Cooper RSP, tan exitosa que restauró el Mini Cooper y lo mantuvo en producción hasta el año 2000. Y en 1994 BMW compra Rover y Mini y decidió reinventar la marca. El Mini, digamos, clásico cesó su producción en el año 2000, pero BMW revitalizó la marca lanzando el nuevo Mini, que es muy parecido al que podéis ver ahora por las calles, en 2001. Y desde el inicio lo tuvieron claro y aquí fueron listos, aprovecharon la herencia de Cooper y las versiones más deportivas de los Mini BMW, siempre se han llamado Mini Cooper S, honrando a John Cooper. Incluso creó una empresa que obedece a las siglas JCW, que significa John Cooper Works, fundada por el propio John Cooper y su hijo Mike, para desarrollar kits de mejora de alguna manera oficiales. En 2008, BMW integró a John Cooper Works como parte de Mini y consolidó a Cooper como sinónimo de prestaciones dentro de la gama. De hecho, hay modelos que se llaman Cooper y también hay modelos que es Cooper JCW. ¿Y ahora qué? Hoy en día sigue el paralelismo con Abarth. Cooper no es una marca independiente, sino que es propiedad, la legendaria marca es propiedad de BMW. Sí es cierto que todos los Minis,
aunque sea propiedad de BMW, pero todos los minis deportivos llevan ese apellido, desde el Cooper más básico, digámoslo así, hasta el potente Mini John Cooper Works, que ha llegado a ofrecer hasta 230 caballos. Ese espíritu de John Cooper de crear utilitarios convertidos en bestias perdura en la actual gama Mini, que tiene, como os digo, muchas versiones Mini Cooper. E igualmente, y aquí sigue el paralelismo con Abarth, en la transición de Mini hacia los coches eléctricos, pues habrá un Mini Cooper eléctrico. Digo lo mismo, no sé vosotros qué pensáis de un Mini Cooper eléctrico. Conclusión. Abarth y Cooper, como os he dicho, tienen historias muy diferentes, pero son completamente paralelas y convergen, yo creo, en un concepto que es potenciar lo humilde hasta convertirlo en extraordinario. Cada uno a su manera transformó coches modestos en coches campeones y objetos de deseo. Demostraron que para crear coches míticos no hace falta muchísimo dinero, no hace falta muchísima potencia, no hace falta carroceros exclusivos, lo que hace falta es ingenio. El ingenio puede con todo. Es cierto que el contexto fue propicio, pero yo quiero destacar el ingenio, el talento y la audacia de estos preparadores, que fue lo que marcó la diferencia y que ha permitido que hasta el día de hoy estas dos marcas, estas dos denominaciones míticas, sigan vivas. Coches del día. Lo siento, evidentemente no podía elegir uno solo. Por un lado, como coche del día, para usar en circuito me encantaría tener el Fiat 600 Abarth 1000 Radiale, una versión que era de carreras del Fiat 600, modificadísima por Abarth de arriba abajo, y que se caracterizaba por un motor de solo 1000 centímetros cúbicos, pero con culata radial, y que ofrecía 112 caballos para un peso de muy poco más de 600 kilos. Una bestia. Y por otro lado, para usar por carretera y disfrutar como un niño, un Mini Cooper S, pero el original de los años 60, que llegó a dar casi 80 caballos para un peso por debajo de esos 700 kilos. Un tiro, porque la estabilidad y los frenos eran fantásticos y en carreteras viradas, incluso hoy día, pues serían y son de una eficacia aplastante. Consultorio. Rafa me pregunta por qué hoy día casi no hay preparadores. La respuesta, mira, responder bien a esa pregunta sería largo y complicado y yo creo, fíjate, que incluso merecería un vídeo. Si os apetece decírmelo y lo hago. Pero te voy a dar las dos principales razones a mi entender. La primera, no vale la pena, porque gran parte de las marcas te lo dan hecho con sus versiones deportivas. Algo que ahora, esto lo he dicho siempre, que es cierto que no tiene mucho sentido preparar coches porque hay versiones deportivas de casi todos los coches, pero esto fíjate, están cambiando. Y la segunda es que las normas son tan estrictas y los coches tan complicados que prepararlos pues hace que se dispare el precio. Perico, que es un fijo de esta sección, Perico, pues me pregunta dos cosas. Que por qué no llegó a España el verdadero Mini Cooper, la primera, y si de verdad los minis son tan delicados como se suele decir. La respuesta es la primera, no era fácil hacer en España ese motor de Cooper, importarlo en esa época no se podía, así que decidieron hacer un Mini Cooper con el motor que tenían, que daba, en vez de casi 80 que daba el Cooper original, pues se quedaban en 55, 60, bueno, lo más optimista 65. Y luego, que si los minis son delicados, sí, la verdad es que sí, que son coches muy delicados. Y llegamos al final de este vídeo, que por cierto me he puesto deberes, porque os he hablado que voy a hacer un vídeo de Carroll Shelby, que si os gusta lo haré. Os he hablado de que voy a hacer un vídeo sobre preparar hoy día un coche, que si os apetece lo haré. Y nada más, daros las gracias por estar ahí, por seguirnos. Si no estáis suscritos, suscribíos, compartid el vídeo, comentadlo, si os gusta nos dais likes y si nos queréis ayudar os hacéis miembros y lo más importante, espero veros a todos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.